Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Este conjunto de videos corresponde al contenido número 7 que ya hemos venido trabajando en el cuestionario que deben entregar el día jueves. Para el primer video, la primera parte de este contenido 7, entonces vamos a hablar de los eucariotas pluricelulares, concretamente del reino Plantae, haciendo la aclaratoria que netamente vamos a hablar de los organismos fotosintéticos, la clasificación de las plantas, tanto plantas vasculares como no vasculares. Ya los procesos los trabajamos de fotosíntesis, esos organismos fotosintéticos los trabajamos durante el primer lapso. Entonces, sin más que agregar, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener claro es, bueno, el reino Plantae va a agrupar a todos los organismos que son capaces de realizar fotosíntesis. Por lo tanto, tiene una clasificación, una forma de hacer un clado específico. En este caso, tiene una representación del clado agrupando a las glaucofitas, las rodofitas, las clorofitas, las carofitas y las plantas terrestres, que es el tema central básicamente que vamos a abarcar durante todo este video. Es importante que tengan este cladograma anotado o a la mano en algún momento, porque se le puede preguntar. Entonces, para aclarar, entonces tenemos dentro del reino Plantae tenemos varias clasificaciones. Dentro de las que van a entrar, en este caso, para el ejemplo, embriofitas y cornofitas. ¿En qué se toma en cuenta en esta clasificación? Lo primero que vamos a tomar en cuenta es la tipo de clorofila, el almidón, el crecimiento apical, así como posteriormente se va a ver, bueno, si tiene un embrión o un corno, si tiene tejido vascular o no tiene tejido vascular, si tiene semillas o si tiene flores. Esa va a ser la forma básica de yo ir agrupando para hacer la clasificación taxonómica de plantas. En las clasificaciones taxonómicas que estuvimos trabajando, no trabajamos plantas como tal, pero es importante que ustedes conozcan más o menos cómo se debe hacer esa clasificación. Entonces, dentro de las características generales del reino Plantae, lo primero que tenemos que saber, bueno, son organismos eucariotas, son pluricelulares, son autótrofos, producen su propio alimento a partir de los procesos fotosintéticos. Su organización se encuentra en tejidos, órganos, aparatos y sistemas. En este caso, para el reino Plantae también lo podemos clasificar de esa manera. Pues vamos a encontrar tejidos, vamos a encontrar órganos, quizá no como en el reino animal, o quizá no como estamos acostumbrados a los sistemas de órganos, pero sí tienen sistema de órganos. De hecho, tienen el equivalente a las venas que tenemos nosotros en sus vasos conductores de xilema y floema. La reproducción va a ser sexual. Cabe destacar que para este caso de las plantas, la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual por esquejes. Entonces, esos esquejes son trozos de la planta que tienen la posibilidad de regenerarse, formar raíces y formar posteriormente un individuo igual al inicial. En otras palabras, se hacen procesos de clonación. Sus ciclos alternan, el tipo de reproducción sexual va a alternar entre ciclos haploides y ciclos diploides. De allí la alta variedad de plantas. De esta variación puede haber mucha probabilidad de que en esos procesos de reproducción tanto de haploide a diploide haya un error y mediante ese error surge una nueva especie. Los hábitats van a ser variados, los vamos a encontrar desde hábitats terrestres hasta hábitats acuáticos. Dentro de la clasificación, lo primero que vamos a tener es, bueno, plantas sencillas acuáticas que no son vasculares, evidentemente no van a ser vasculares, no necesitan grandes sistemas de transporte de agua. ¿Por qué? Porque tienen el agua a su disposición. En este caso vamos a tener las clorofitas, algas verdes, vamos a tener las feofitas, que van a ser las algas pardas, y vamos a tener las rodofitas, que corresponde a las algas rojas. Dentro de las plantas terrestres también podemos encontrar plantas no vasculares, en este caso serían las briofitas, las hepáticas y los musgos. Sería nuestro primer sistema de clasificación. Otra forma de clasificar sería, bueno,
clorofitas, rodofitas, riofitas musgohepáticas y traqueofitas, helechos, gimnospermas y angiospermas. Dentro de las clorofitas y sus características, entonces serían: su hábitat pueden ser acuáticos, marinos o de agua dulce. Su nivel de organización va a estar incluido en tejidos simples. Sus células van a ser todas eucariotas, van a hacer nutrición por fotosíntesis, van a presentar o van a tener en su estructura fotosintética clorofila A y B. Además, pueden tener otros pigmentos como son las xantofilas y los carotenoides. La reproducción de las clorofitas puede ser sexual y asexual, y de hecho le hice la aclaratoria en la anterior. Para este caso, como son plantas sencillas, la reproducción asexual inclusive es mucho más fácil que agarrar un esquema. A veces puede ella misma autoduplicarse. Dentro de los ejemplos de la clorofita, entonces vamos a tener las clamidomonas, que son netamente unicelulares. Aquí la reproducción asexual se va a dar por mitosis, simplemente a partir de una célula se va a formar otra. La espirogira, que va a ser básicamente filamentosa, la ulva y el cono. Vemos en la representación, bueno, imagen de dos clorofitas modernas. La importancia de este orden de clorofitas, entonces tenemos que ellas van a representar la base de toda la pirámide alimenticia en el medio acuático. Recordemos que así como en la tierra tenemos los herbívoros, bueno, en el mar lo más sencillo, como es más grande, bueno, las bacterias, las algas pequeñas son la principal fuente de alimentación para el plancton, y ese plancton es la alimentación para el individuo más grande. En el aspecto evolutivo, podemos decir que a partir de ellas se originaron las diferentes plantas superiores. Recordemos que son las más primitivas en este caso. En el ámbito económico, estas plantas se han empezado a utilizar no solamente para alimentación como se plantea en la imagen, en la lámina, sino que también se ha empezado a hacer estudios con ellos para generar combustibles. Luego tenemos las feofitas, que van a ser las algas pardas. Son algas macroscópicas, llegan a medir hasta 100 metros. Sus hábitats son netamente marinos costeros. Los pigmentos que van a tener van a ser clorofila A y C. Otros pigmentos va a ser la ficosantina, que la cual le va el color dorado café. A veces puede ser hasta negro. Ese negro es entre comillas un marrón oscuro, azulado, una cosa así. Su estructura va a ser rizoides, cauloides y filoides. En este caso, el mar de los sargazos es un ejemplo de estas plantas feofitas. La estructura la tenemos allí, entonces va a ser filoide, cauloide y rizoide. Vemos por allí, en este caso en la imagen, vemos las diferentes estructuras que puede presentar. Dentro de las rodofitas, que van a ser las algas rojas, van a poseer clorofila A y D, así como ficoeritrina, que da el color rojo a estas algas. Son de vida marina, de aguas frías y profundas. Su cuerpo va a ser laminar y filamentoso. Algunas van a producir agar, que es la sustancia con la que se producen dulces y medios de cultivo. En este caso no lo pudimos utilizar en el laboratorio durante este año lo pudimos usar porque bueno, tenemos las condiciones, pero el agar es muy utilizado durante algunos experimentos, sobre todo para dar alimento a las bacterias o los cultivos que se hacen en el laboratorio. Vemos ejemplo entonces de las rodofitas. Dentro de las briofitas, que básicamente van a ser terrestres, pero tienen que estar en lugares húmedos o cercanos al agua. Su nivel de organización va a llegar hasta tejidos. La reproducción va a alternar ciclos de generación de gametos, tanto diploide y haploide. En el caso del haploide sería por esporas. Recordemos que esa parte sería la reproducción netamente asexual. Presenta desarrollo embrionario. La van a vivir en condiciones de humedad,
dentro de ella, dentro de la briófita, vamos a encontrar a los musgos y a las hepáticas. De allí entonces habría que aclarar, bueno, que es un musgo. El musgo va a tener una estructura que va a estar representada por un cuerpo filamentoso que crece sobre la tierra y de la cual sale un eje central vertical. Ya vamos a ver la imagen. La planta se fija en la tierra por el medio de rizoides. Fíjense que no dice raíces, son rizoides porque es una estructura que es similar a la raíz. De hecho, es previa a la formación de raíces como tal. El crecimiento de los musgos es extremadamente lento y aquí quiero hacer una pausa porque a veces, sobre todo en época decembrina, la gente acostumbra a comprar musgo y resulta que están haciendo un daño gravísimo a la naturaleza porque además ellos mantienen los niveles de agua alta en las altitudes, mantienen el ecosistema en equilibrio. Si usted agarra un musgo, un poquito de musgo, medio kilo, un puñito de musgo, ese musgo ha podido tardar en crecer por lo menos 10 años. Desde pasar de esta estructura esencial del musgo, que nada más es una plántula pequeña, a esto. Aquí esto fácilmente duró 50 años, 100 años en crecer. Entonces, por eso es que además legalmente está prohibido. Dentro de las hepáticas, también tenemos estructuras entonces similares a los musgos, podemos ver su sistema, su ciclo reproductivo, en el cual se van a formar tanto óvulos como espermatozoides en la planta. Se puede también formar esporas y a partir de él se van a formar nuevos individuos. Está para tanto para diploides como para haploides. Las traqueofitas son plantas superiores, la mayoría son terrestres, aunque hay algunas especies acuáticas. Su nivel de organización va a llegar hasta de órganos hasta aparatos y sistemas. La vida alternante domina el esporofito y el gametofito, el cual el gametofito va a ser reducido. Existen 4 grupos del cual solo sobreviven las pterodóxidas. A ver, dentro de esas traqueofitas vamos a tener a los helechos, a las gimnospermas y a las angiospermas. Helechos pertenecen al grupo del filo pterofitas, incluye aproximadamente 12.000 especies, su hábitat terrestre, su ciclo de vida alterna la reproducción asexual esporofita con la sexual gametofita. La raíz va a ser fibrosa, su tallo básicamente subterráneo. Las hojas van a presentar envés y soros. El soros va a ser la estructura reproductora que se va a encontrar de la hoja. Entonces tenemos el enveje, va a ser la parte de atrás. Me estaba olvidando aclarar por si acaso hay alguna duda de, me equivoco, en segundo año, en primer año todavía se está dando estructura de la planta. Vemos entonces el ciclo de reproducción del helecho tanto para la formación de esporas como la formación de gametos, ciclo haploide y diploide. Es una de las estructuras más sencillas, de hecho ellos son los precursores además de las plantas que mencionamos anteriormente. Los soros entonces son estas estructuras que van a encontrarse en el envés y que van a tener en ellas las esporas o los gametos. Vemos en este caso un helecho macho en la imagen. Las gimnospermas, también llamadas pinofitas o coníferas, su nombre deriva del griego desnudo y esperma, que es semilla, lo cual va en conjunción, es una semilla desnuda. Se conocen alrededor de 700 especies, presentan óvulos y semillas desnudos. Los conos masculinos producen polen y los conos femeninos van a producir piñas, las cuales van a producir óvulos. El polen viaja, llega a la piña, y la piña en ese momento está abierto, el cono de la femenino va a estar abierto, en lo que entra, fertiliza, y es a donde ya se puede empezar a formar la semilla. Los conos masculinos se van a encontrar en la parte baja de la planta, los conos femeninos o piñas se van a encontrar en la parte alta de los pinos. El polen va a contener 2 bolsitas llenas de aire que le van a permitir flotar, ser arrastradas por la corriente. Este sistema además ayuda al estar en la parte baja que la planta
minimice la autofecundación de sus conos. Recordemos que en la naturaleza se va a buscar la diversidad genética. Esa diversidad genética es la que va a dar variabilidad. La fecundación entonces va a ser anemófila, la cual va a estar referida a el viento como tal, utilizar el viento como medio de fecundación, de polinización, si pudiéramos mencionarlo. El hábitat es terrestre, abundante en zonas principalmente altas de clima frío. Para el caso, y aquí de nuevo vamos a aclarar, para el caso de Venezuela, los conos no son autóctonos, los conos las coníferas no son autóctonas, las que han traído hacen daño al ecosistema porque ellas van a producir, primero van a producir el efecto alelopático, que simplemente es que a donde crece ella no crece más nadie, y lo otro es que producen resina, y las resinas altamente inflamables. Por eso es que, a diferencia de las zonas templadas donde hay bosques de coníferas, y si pueden haber incendios naturales, en el resto, por lo menos en Venezuela, los incendios siempre van a ser provocados. Bueno, vemos el ciclo reproductivo de una gimnosperma en la producción de los gametos, tanto el masculino como el femenino, para ser fecundados para que lleguen a la hembra y bueno, se forme de nuevo en la piña, se forme la semilla y estas semillas puedan, bajo condiciones adecuadas, poder germinar. Vemos allí la representación, la estructura interna de una piña o un cono de piña. Hojas y frutos entonces de un ciprés va a ser, también entra dentro de las coníferas, porque cuando hablamos de coníferas, el otro que no les había aclarado, es que tienen esas espiguillas en forma de lanza. Básicamente sería en forma de cono, por eso la llamamos conífera. También algunas representaciones, tenemos un jingo, tenemos un alerce, y dentro de la importancia en este caso de este grupo, tenemos que van a proporcionar oxígeno, se obtiene madera y derivados para producir papel, resina, alcohol y madera, sirven de hábitat para otras especies, conservan el suelo por su gran extensión. Ciertamente les dije que para Venezuela no es recomendable, o sea, para los zonas trópicos no es recomendable porque nuestro clima es totalmente diferente, pero allá contribuyen, igual que las plantas que tenemos locales aquí, en producir el humus, el abono que necesitan ellas para subsistir. La diferencia entre esos bosques y los nuestros, si no se lo dijeron en segundo año, es que la variabilidad de nuestros bosques, la variabilidad genética, la variabilidad de especies es mayor. Entonces entramos en las angiospermas. Las angiospermas van a ser llamadas, se llaman también, se suelen llamar magnoliofitas del filum Antophytas. En este caso vemos su nombre deriva del latín, cual ange significa encerrada, y del griego esperma va a significar semilla. En este caso es una semilla cerrada, una semilla protegida. Se distingue por presentar óvulos y semillas cubiertas por flores. Y estas son las que ustedes conocen habitualmente. Existen alrededor de 2.000 a 300.000 especies de árboles, arbustos, enredaderas, hierbas, cactus, cañas y otras que pertenecen a este grupo. Sus hábitats van a ser tanto terrestres como acuáticos. Actualmente es el grupo dominante. En este caso, a veces por un proceso de selección en el cual el ser humano participa. Vemos su estructura reproductiva, ya sabemos, las flores son los órganos reproductivos de las plantas, y se van a encontrar tanto el gameto femenino como el gameto masculino allá adentro. Entonces, el ovario se encuentra en la parte interna, por eso es que en este caso, para las angiospermas va a necesitarse la ayuda de polinizadores, que vamos a nombrar más adelante. Ellos van a producir la semilla va a tener una capa protectora que además sirve de alimento para las primeras etapas de reproducción. Lo estuvimos discutiendo durante el primero o segundo lácteo, no me acuerdo dónde lo dije. La clasificación
que a partir de esa capa de protección, entonces vamos a encontrar las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Monocotiledóneas significa que tiene un solo cotiledón, ya lo vamos a aclarar, y las dicotiledóneas que tienen dos cotiledones. Dentro de las características, entonces, de las monocotiledóneas, vamos a encontrar, en este caso, entre las características tanto de raíz, tallos y vasos, vamos a tener que las monocotiledones van a ser de raíces fibrosas, sus tallos y vasos van a encontrarse en desorden. De las dicotiledóneas, la raíz, una raíz normal, del igual que la que ustedes conocen, y los vasos en el xilema y floema están estructurados, bien organizados. Porque además necesitan un tallo, generalmente son más altas, que empiezan a encontrarse plantas superiores a medio metro de altura. Ya eso implica un grado de organización mayor. En cuanto a la hoja, entonces vamos a tener que ya va a presentar nervaduras paralelas, igual que los helechos. La nervadura de las dicotiledóneas va a ser central, esa es la nervadura de el hilito que usted ve en todas las hojas, que tiene una parte central. En este caso, para las monocotiledóneas normalmente no se ve. En las flores vamos a tener trimeras, es decir, va a tener más o menos 3 pétalos, y en la dicotiledónea las flores van a ser pentámeras, generalmente van a ir en múltiplos de 5. La semilla entonces va a tener un cotiledón, y en la dicotiledónea va a tener 2 cotiledones. En este caso es un corte de este cotiledón, ya cuando abrimos las caraotas para ver lo que tenía adentro en uno de los experimentos, se vio la presencia de 2 cotiledones, ya que ella es una dicotiledónea. Esa ha sido toda la parte 1 de esta presentación. Gracias por su atención.